Hola amigos. Está claro que tal como dijimos en el video de ayer, los líderes occidentales cuando hablan lo que hablan, de que nos esperan tiempos difíciles, es porque ya tienen la hoja de ruta marcada, sus sociedades se derrumban y ya no tienen salida en términos imperialistas. Los acontecimientos se precipitan por momentos. La OTAN, habiendo sopesado cuidadosamente todos los pros y los contras, decidieron firmemente hacerle a Rusia la guerra hasta el final, invirtiendo cada vez más fuerzas y medios en ella. Esto está claramente indicado tanto por la retórica fuertemente endurecida de los líderes occidentales, como por los acontecimientos recientes, entre los que destaca el que Putin ha decidido ampliar su ejército, y la OTAN entrar definitivamente a pelear en Ucrania. Hablar de una guerra larga, prolongada y agotadora, se ha oído últimamente cada vez con más frecuencia en la boca de los políticos de la OTAN. Atrapado en una crisis económica, y sobre todo energética, que le amenaza gravemente, Occidente sin embargo, no tiene intención de abandonar sus propios planes de desgastar exhaustivamente a Rusia en una guerra de desgaste, confiándolo todo a prolongarla en el tiempo. Y no solo permanecieron invariablemente antirrusos, sino que se volvieron mucho más siniestros. Sabiendo perfectamente que es posible que no pueda resistir la próxima ronda de confrontación con Moscú, la coalición internacional que es como le gusta definirse a la OTAN, y que por cierto, resultó no ser tan internacional. Aparentemente se esfuerza por resolver todo en una pelea. Por lo tanto, algunos ajustes en la estrategia y las tácticas que no cambian el objetivo final, destruir a Rusia como potencia de una vez por todas. Lo que podríamos definir como una ahora o nunca. Ante esto Rusia también parece que ha cambiado definitivamente la forma en que afrontará de ahora en adelante la operación en Ucrania, ya que ahora se trata de afrontar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo se miden los tiempos, del ritmo que tiene que marcar esta guerra? El desmoronamiento de la sociedad capitalista salta a la vista en todos los rincones de Occidente. Voy a poner solo dos ejemplos significativos de lo que está pasando sin que nadie quiera corregir el rumbo. En España, la periodista Sara Batres denuncia a través de su cuenta oficial de Twitter, que en el hospital de Villalba en Madrid, ningún médico la atendió in situ, y solo recibió atención mediante una webcam. La cuenta oficial en Twitter de la periodista Sara Batres daba a conocer lo que le ocurrió este pasado lunes cuando tuvo que acudir a las urgencias del hospital de Villalba, Madrid, aquejada por un episodio de ciática. La periodista de la televisión oficial acudió al centro médico madrileño con un dolor intenso que persistía desde hace días, y se llevó una desagradable sorpresa cuando vio que ningún médico la atendió in situ, y solo recibió atención a través de una webcam. La comunicadora perpleja publicó también un tuit acompañado de una foto de la doctora atendiéndola a través de videollamada. Siento en el alma que el personal de la sanidad pública tenga que trabajar en estas condiciones, concluía Sara Batres. Desafortunadamente la pésima atención que ha sufrido Batres no es algo aislado. Los tuiteros recuerdan que desde hace tiempo los profesionales y pacientes de la maltrecha sanidad pública madrileña vienen señalando el desmantelamiento que ésta está sufriendo de la mano de la gestión de Isabel Díaz Ayuso, genuina representante de la peor de las ultraderechas neoliberales occidentales. Simplemente se quieren cargar la sanidad pública, para que todos los que se puedan pagar la sanidad privada, tengan que caer en manos de las multinacionales ávidas de beneficios. O sea, un fiel reflejo del desastre sanitario que asolan a sus mentores del otro lado del Atlántico, Estados Unidos. Otro caso palmario es lo que está ocurriendo en Inglaterra, donde están echando las aguas residuales sin depurar a los ríos, según Amelia Womack, líder adjunta de los Verdes. Asegura que los ríos ya están terriblemente contaminados. Las compañías de agua descargaron aguas residuales sin tratar no menos de 400.000 vertidos el año pasado. Es normal que el público esté ahora horrorizado por este fracaso, matiza. A algunas compañías les resultó más difícil obtener productos químicos para el tratamiento del agua debido a la interrupción de las cadenas de suministro en los puertos. La Agencia de Medio Ambiente decidió entonces relajar las restricciones, permitiendo a las empresas descargar efluentes sin cumplir con las condiciones de sus permisos.
que normalmente requieren que el agua sea tratada mediante un proceso de varios pasos. En las playas más populares de Inglaterra y Gales, los monitores de control están defectuosos, o simplemente no están instalados, lo que significa que los ciudadanos podrían estar nadando entre desechos humanos sin tan siquiera saberlo. La polémica sale a la luz coincidiendo con los últimos días de Boris Johnson, en Downing Street, pero lleva mucho tiempo así. ¿Quién se cree que es por culpa de logística saturada? Yo no. ¿Ante esto qué salida queda? Seguro que lo que siempre ha empleado el capitalismo: la guerra. Para ello en España por ejemplo están incrementando exponencialmente los gastos de defensa, para engordar el culo a los lobbies de la corrupción armamentística. Así las cosas, hoy ha salido la noticia de que Estados Unidos se prepara para una misión militar especial en Ucrania, y no hace falta que os diga lo que eso va a significar para toda la humanidad. Ya que Putin me imagino que lo sabría, y ha decretado aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Rusia, hasta 2,04 millones de efectivos. De los que según el nuevo decreto, más de 1.150.000 puestos corresponderán a militares. El documento también señala que el gobierno ruso proporcionará al Ministerio de Defensa las asignaciones presupuestarias del presupuesto federal necesarias para aplicarlo. En noviembre de 2017, el mandatario ruso fijó por decreto el número de efectivos de las Fuerzas Armadas en 1.902.758 personas, de las cuales 1.013.628 debían ser militares y el resto personal civil. Y sin olvidar que Rusia tiene movilizadas para el combate desde el primer día de la operación en Ucrania, a sus fuerzas estratégicas y me imagino que con el dedo en el gatillo. Casi al unísono salta la sorpresa de que los Estados Unidos de América tienen la intención de asignar un nombre especial a la misión militar en Ucrania, y poner al frente a un general estadounidense en activo. Este hecho es una evidencia directa de que Washington tiene la intención de pasar a la intervención directa, lo que también puede significar el traslado de contingentes militares estadounidenses a Ucrania para llevar a cabo operaciones militares especiales, lo que aumenta significativamente la escalada en la región. La información sobre este tema se ha publicado en The Wall Street Journal. Como se desprende de los datos presentados, Washington se unirá en una sola misión, y nombrará a un oficial de alto rango responsable que liderará el programa estadounidense para entrenar al ejército ucraniano y brindar asistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La aparición de los llamados instructores indica que Estados Unidos pretende intervenir directamente en la situación, lo que genera preocupaciones muy serias debido a posibles enfrentamientos en la región en una escala completamente diferente, que por cierto, no se oculta en Ucrania. Este es un reconocimiento formal por parte de Washington, del hecho de que el ejército estadounidense está participando en hostilidades específicas. Y esto acelera significativamente todos los procedimientos para la transferencia de armas y proyectiles, dijo el político ucraniano Borislav Bereza. Por el momento, no hay explicaciones oficiales de Washington sobre este asunto, sin embargo, la situación indica que la tensión en la región solo aumentará. No se descarta que el traslado del ejército estadounidense a Ucrania lo hagan bajo el eufemismo de instructores. Por cierto, me imagino que a petición de Estados Unidos, Arabia Saudí ha donado a Ucrania misiles balísticos Grond-2, con un alcance de hasta 500 kilómetros, son de fabricación ucraniana que previamente le había vendido hace unos años a Arabia Saudita. Los misiles balísticos, que estaban en servicio con Arabia Saudita, fueron devueltos a Kiev, después de negociaciones entre Riad y Estados Unidos. Al parecer, no se trata solo de municiones capaces de atacar a distancias de hasta 500 kilómetros, sino también de los lanzadores. La edición israelí de Enzib proporciona información sobre este tema, lo que indica que la OTAN ya se ha lanzado con todo lo que tenga a mano, a por Rusia. Según la publicación israelí, que recibió la confirmación de esto de varias fuentes, Riad decidió transferir estos sistemas de misiles a Ucrania. Dado el alcance de estas armas de misiles, pueden suponer una amenaza bastante grave, ya que estamos hablando de misiles de medio alcance, que alcanzarían Moscú. Creo que esto está a punto de reventar por los cuatro costados,
Serbia, ya ha desplegado en la frontera con Kosovo, aparte de 30 tanques y otros tantos vehículos blindados. 2 baterías antiaéreas Pantsir S, de las 6 que adquirió de Rusia, en previsión de que la aviación de la OTAN le ataque. Y en Siria las cosas están ya mucho peor, con guerra abierta. Israel ha atacado a Tartus por segunda vez consecutiva, siguiendo a Estados Unidos en el ataque a Siria, después de que Estados Unidos lanzara unos 18 ataques contra la base militar iraní, de hecho, borrándola del mapa, como se puede apreciar en las imágenes de satélite. Israel también se sumó a los ataques en territorio sirio, disparando al menos 8 misiles contra instalaciones y almacenes iraníes, con armas y municiones. El golpe por segunda vez cayó sobre la provincia siria de Tartus, a pesar de que la base naval de la Armada rusa se encuentra en su territorio, y el contingente militar ruso se desplegó previamente. Los ataques en territorio sirio fueron llevados a cabo por aviones de combate israelíes por la noche. Contrariamente a las declaraciones del ejército sirio de que la mayoría de los misiles fueron derribados, se sabe que al menos 6 misiles alcanzaron sus objetivos en el territorio de la República Árabe. Entre los objetivos se encontraban almacenes con misiles iraníes, como lo demuestra la correspondiente detonación de misiles en uno de los almacenes militares en la provincia de Tartus. El ataque fue extremadamente inesperado, ya que los aviones militares israelíes suelen operar de noche para evitar ser detectados y minimizar las posibilidades de repeler un ataque de los sistemas de defensa aérea. Los expertos creen que los ataques israelíes se llevaron a cabo de acuerdo con los Estados Unidos. Mientras que se espera una nueva escalada grave, ya que antes el presidente estadounidense Joe Biden firmó una orden para eliminar la amenaza iraní en Siria. Esto es todo amigos, reciban un saludo.